grabando la sesión de hoy. Vamos a dar inicio a la misma. Como la mayoría de los que ya conocen esta dinámica, estamos en la sexta sesión de las conferencias magistrales sobre políticas públicas locales. Es un programa auspiciado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en nombre del cual le damos la bienvenida, y también en nombre de su presidente, el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Este ciclo de conferencias magistrales está relacionado con el tema que lo define, que son las políticas públicas a nivel local, a nivel municipal o regional, territorial en general. Ya hemos trabajado con 5 temas anteriormente, desde que comenzamos en un contexto general del federalismo venezolano, luego la discusión sobre ciudades, la discusión sobre servicios públicos, un tema que fue abordado en la conferencia pasada por la doctora Tiziana Poleser, presidenta de Conce Comercio, que desde la perspectiva empresarial, pues abordamos la discusión sobre la tributación. Y también tuvimos oportunidad de conversar sobre el gobierno transparente o el gobierno abierto. Hoy corresponde un tema que es fundamental para el futuro de la gestión en las localidades de Venezuela, tanto por la crisis fiscal, de recursos y social que nos asiste, pero también porque es una línea de futuro de los gobiernos sociales, locales en el planeta. Y muchas de las estrategias de desarrollo territorial están basadas en el tema que nuestro invitado, a quien ya voy a presentar, eh, promueven, y es el tema de las alianzas. La conferencia de hoy se denomina Impacto Social basado en alianzas. Y el conferencista de hoy es Roberto Patiño. Roberto es ingeniero de producción de la Universidad Simón Bolívar y también es máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Pero Roberto, en los últimos años, es conocido fundamentalmente por su actividad política y social como joven interesado en los asuntos públicos del país. Y desde esa perspectiva, Roberto cofundó una organización que es el Movimiento Sociocultural Caracas Mi Convive, que desarrolla y despliega sus actividades en algunas zonas populares de Caracas, especialmente en La Vega y Antímano, sobre lo cual nos va a hablar. Y es de especial interés el tema o la posibilidad de conocer estas experiencias localizadas en algunas ciudades de Venezuela, porque entendemos, y es lo que nos va a tratar de explicar Roberto, entre otras cosas, lo difícil que es llevar adelante una gestión que tenga impacto social real en el marco de crisis tan severas como la que nos ha tocado vivir a lo largo de tantos años. De manera que Roberto, como joven interesado en los asuntos públicos, ha acumulado una experiencia real, pero también amparada en su trayectoria académica y, por supuesto, en su trayectoria política como militante de Primero Justicia. De manera que, sin más preámbulo, yo voy a dejar en la palabra a Roberto Patiño. Él va a desarrollar su conferencia y, como siempre, al final, pues, a través del chat, yo voy, digamos, comentando las preguntas y reflexiones que van llegando, y luego Roberto, pues, igual amplía sus ideas. Sin más preámbulo, Roberto, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y muy buenos días. Agradezco a todos los que están conectados para escuchar esta conferencia.
Quiero arrancar, por supuesto, agradeciéndole al Instituto Fermín Toro, a Carlos, al profesor Aveledo y todo el equipo que hace posible estos espacios de formación que me parecen fundamentales para la democracia y para poder movilizar a la ciudadanía alrededor de los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Un poco la idea de hoy es contarles lo que ha sido una experiencia de ya 10 años, una década haciendo trabajo comunitario, haciendo trabajo social, basado en la construcción de alianzas, basado en identificar lo que son las necesidades más urgentes de las comunidades donde trabajamos y cuáles son los distintos actores que hacen vida en estas comunidades y cómo podemos sumar esfuerzos para poder tener resultados de alto impacto. Para darles un poco de contexto, Caracas Mi Convive nace en el año 2013, luego de la campaña presidencial del 2012, donde yo había tenido la responsabilidad de ser el coordinador de los jóvenes a nivel nacional. Y en ese momento a mí me impactó mucho, luego de visitar más de 200 pueblos por toda Venezuela, ver la desconfianza que había con la política en general, o sea, con todos los bandos. Tocábamos muchas puertas en pueblos tan distantes de Caracas como puede ser Barranca del Orinoco en el estado Monagas o Mauroa en el estado Falcón. Y la respuesta que encontrábamos era de mucho escepticismo, ¿no? La gente decía, bueno, vienen para acá cuando hay elecciones, dicen muchas cosas que luego no se cumplen. Y para mí eso me marcó porque yo tenía en ese momento 23 años y pensar que, bueno, tú haces todo un esfuerzo gigantesco para llegar a tantas localidades distantes entre sí. Nosotros íbamos en un autobús y cuando llegas la credibilidad no está ahí. Entonces, ¿de qué sirve tener un buen mensaje si al final la gente es escéptica a lo que se les está ofreciendo, ¿no? Entonces me llevó esa experiencia junto al equipo a replantear ese paradigma. Decíamos, bueno, ¿qué tal si en lugar de visitar 200 pueblos por toda Venezuela en el marco de una campaña que puedes básicamente visitar un pueblo por día, visitamos 200 veces las mismas comunidades? Para tratar de desarrollar ahí en esas comunidades relaciones de confianza, relaciones de colaboración y sobre todo lo que a mí más me inquietaba era poder ir a sectores que pensaran totalmente distinto a mí. En ese momento, como sabemos, la polarización política era también una polarización que muy marcada en términos socioeconómicos. Los sectores populares apoyaban con mucha fuerza el proyecto de Chávez, mientras que los sectores de clase media lo adversaban también con mucha fuerza. Eso, por supuesto, no en términos absolutos, pero era podemos ver una generalización cuando, por ejemplo, este sector que está aquí en la imagen, el sector de Mamera, en Antímano, un sector que votaba 90% por Chávez en esas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros arrancamos ese esfuerzo y el trabajo de Convive ha sido un trabajo fundamentalmente, y de todas las iniciativas que hemos desarrollado, un trabajo de formación de líderes de base. Desde nuestra perspectiva, el cambio real en Venezuela y en cualquier parte del mundo se construye cuando se siembra un liderazgo real en las comunidades con capacidad de movilizar al sector para tener resultados, para tener impacto, pero también para ir promoviendo cambios culturales. Entonces, uno de esos cambios más importantes, punto de vista cultural, es la idea de que los cambios no vienen de afuera de la comunidad. Los cambios los tenemos que construir nosotros mismos y tienen que construir las personas que tienen los problemas. Es decir, la gente que tiene el problema también tiene la solución en sus manos, pero es necesario para poder construir esas soluciones que podamos construir alianzas y podamos sumar esfuerzos. Entonces, ya estoy tratando aquí de pasarla. Ajá. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho para mí quería arrancar diciendo que un elemento fundamental a la hora de construir estos cambios y estas alianzas tiene que ver con la exposición que cada uno de nosotros y cada una de las comunidades tiene a los problemas más sentidos, ¿no? Y eso solamente se puede lograr cuando uno está trabajando directamente con la comunidad, cuando uno se ensucia las manos, cuando uno está con los pies en la tierra recorriendo, cuando uno está sintiendo lo que la gente está viviendo y de esa manera puedes ir identificando cuáles son esas oportunidades para poder impactar.
Entonces, para nosotros, como yo les decía, nos hemos enfocado en la idea de la organización comunitaria. ¿Y cuáles han sido los modelos que hemos desarrollado? Básicamente arrancamos con Convive, cuyo objetivo ha sido la formación de líderes comunitarios para la reducción de la violencia. La reducción de la violencia la hemos enfocado en trabajar en los sitios donde hay mayor concentración de violencia, llamados puntos calientes, pero también trabajar con jóvenes que están en situación de riesgo para tratar en la medida de lo posible de alejarlos del mal camino, ¿no? A raíz de este trabajo, a raíz de estarnos exponiendo a la comunidad y a desarrollar proyectos, empezamos a encontrarnos en el año 2016 con muchos niños que nos pedían comida. Ya estaba ocurriendo en ese momento la emergencia humanitaria en Venezuela. Y empezamos a desarrollar un concepto que se llama Alimenta la Solidaridad, en el cual la misma idea de la formación de líderes iba a ser aplicada a un tema totalmente distinto, que era la seguridad alimentaria. Entonces fuimos creando alianzas para poder trabajar en dar una respuesta oportuna a los chamos, con lo que ha significado, bueno, un proyecto que ha ido creciendo mucho más allá de Caracas, que hoy en día tiene presencia en 15 estados del país, en 250 comunidades. Y en tercera instancia, a raíz del trabajo con Convive, el trabajo con Alimenta, empezamos a cuestionarnos en el año 2018 cómo podíamos seguir apostando por este modelo de formación y de alianzas, pero también para tratar de construir sostenibilidad económica. O sea, cómo hacíamos para no depender de donaciones y de que personas exógenas a los proyectos hicieran aportes, sino cómo podíamos construir modelos económicos que fueran generando los recursos que los proyectos necesitan, y de ahí nace Sustento, que se los voy a explicar también con más detalle, pues, ¿no? Entonces, para mí es muy importante cuando hablamos del tema de las alianzas, darles algunos ejemplos concretos, ¿no? Con Caracas Me Convive nosotros hemos desarrollado una metodología que arranca con talleres de prevención de violencia, ¿no? Este en particular es un taller que ocurrió en Katia, esta imagen que ustedes están viendo ahí, donde podemos ver que, bueno, teníamos a líderes comunitarios ahí reunidos, personas que habían apoyado al oficialismo, personas que apoyaban a la oposición, independientemente de lo que fuese su tendencia político-partidista, y teníamos a personas de la organización, personas del Instituto Educativo de la zona, y como vemos también tiene una presencia de un policía aquí, a quien se le invitó para que pudiera participar en este taller. Un poco la idea del taller es identificar en un plano de la comunidad dónde se está concentrando la violencia, dónde están ocurriendo los hechos delictivos, de tal manera de que podamos enfocar nuestros esfuerzos en recuperar esos espacios y en evitar que ocurran ahí los hechos de violencia, ¿no? Entonces, para nosotros, la construcción de alianzas para hacer este trabajo ha sido fundamental. Primero, lo que significa el conocimiento de lo que está ocurriendo. Si nosotros como organización hubiésemos querido decir, bueno, vamos a trabajar para reducir la violencia ahí en los Magallanes de Katia, y queremos, bueno, nosotros vamos a llegar y vamos a hacer una intervención en tal esquina, pero resulta que, bueno, eso hubiese sido algo que si teníamos la información hubiese sido, digamos, de retruque, pero no es lo mismo arrancar con una imposición, de cierta manera, donde vas a hacer una iniciativa, que un proceso participativo, donde la gente se siente parte de esa solución que se está construyendo, y vas generando en cada uno de estos actores sociales de la comunidad el deseo de contribuir, el deseo de ser parte de la solución y poner su granito de arena. Yo creo que esto es fundamental en un contexto como el que hemos vivido en Venezuela, y también se está viviendo en otras partes del mundo, de hiperpolarización, ¿no? Donde al final muchas veces la discusión alrededor del poder y de la política, vamos a decir, en sentido más nacional, ahoga las conversaciones locales, ¿no? Y la gente simplemente deja de hablarse, deja de colaborar, cuando hay una enorme oportunidad a nivel de las comunidades de desarrollar proyectos conjuntos. Y bueno, para mí eso de cierta forma es parte del diseño de una estructura de poder, porque mientras la gente está fragmentada, mientras la gente está dividida, bueno, se pueden justificar
muchos atropellos y una estructura de poder que no cambia, ¿no? Entonces, bueno, parte de los aliados que han sido importantes para nosotros con el trabajo de Convive incluyen el sector privado, y eso tiene que ver con el proyecto Vamos Convive, ¿no? Porque nosotros arrancamos con este taller de prevención de violencia, identificamos dónde son las zonas donde ocurren generalmente los hechos de violencia en la comunidad, y también tratamos de identificar quiénes son los jóvenes que están siendo susceptibles a la violencia en el sector. Y el proyecto Vamos Convive lo que busca es brindar herramientas en oficios para esos jóvenes, en acompañamiento psicosocial, de tal manera que puedan insertarse laboralmente y alejarse de los malos pasos. Y para lograr eso es fundamental las alianzas. Es fundamental las alianzas y les cuento un caso muy breve. La semana pasada yo estuve en Aragua, en Brisas del Lago, en Maracay, donde estuvimos grabando nuestra primera cohorte de Vamos Convive en este estado. Y me contaba una muchacha llamada Fabiana, un testimonio muy emotivo para mí. Ella a los 16 años quedó embarazada y ella dice que, bueno, mucha gente pensaba o le decía a ella que prácticamente su vida se había acabado, pues, ¿no? Que ella ahorita tenía que estar, tenía que dejar los estudios, que no debería estar pensando en otra cosa que en cuidar a su niño, tomando en cuenta que es un adolescente, ¿no? Y el poder tener acceso a esta formación en oficio, que es posible gracias al apoyo de la Universidad de Carabobo, gracias a líderes comunitarios del sector, gracias también a padres y representantes de estos chavos que se sumaron al esfuerzo, que es posible gracias también a líderes políticos de base de estas comunidades que tienen una enorme sensibilidad social. Bueno, fuimos construyendo esta red y luego de 5 meses el testimonio de Fabiana es un testimonio espectacular, una chama que se siente empoderada, que quiere ahorita lanzar su propio negocio, darle una mejor vida a su hija y romper esos círculos de pobreza que generan los embarazos precoces, ¿no? Y así como el caso de Fabiana, hay también chamos, vamos a decir, hombres que si no se les da una oportunidad, si no construimos esta red de apoyo a través de las alianzas, pueden terminar tomando el mal camino. Entonces, y al tomar el mal camino le hacen un enorme daño, se hacen a sí mismos, a sus familias y por supuesto a la comunidad y a la sociedad en general. El segundo programa que Convive tiene, que también ha sido fundamental el tema de las alianzas, es un programa de formación que se llama en liderazgo, que se llama la Red Solidaria. Para nosotros ha sido fundamental que podamos sumar a la comunidad diplomática, por ejemplo, que nos han dado acceso a contenidos que han sido desarrollados en otras localidades, en otros países, el poder desarrollar, porque este es un proyecto, la Red Solidaria de Formación en Liderazgo, que es teórico-práctico, no es solamente un salón de clases, sino que se les da herramientas a ellos para que vayan a las comunidades y desde el hacer puedan ir logrando las transformaciones. Y ahí ha sido también fundamental el apoyo de actores locales, como el caso de las iglesias, de los líderes deportivos, incluso artistas también. Lamentablemente hace poco acaba de fallecer Aquiles Báez, que en paz descanse, un gran amigo de nuestra organización, quien se sumó siempre con Betsaida Machado a hacer presentaciones y al fortalecer el trabajo que están haciendo los líderes de la Red Solidaria. Luego, el monitor de víctimas ha sido una alianza que hemos construido con el portal Runrunes. Como sabemos, hay en Venezuela, alrededor del tema de la violencia, una gran opacidad. El Estado no publica cifras y es muy difícil, sin cifras, entender lo que realmente está ocurriendo. Entonces, hemos construido una alianza entre Runrunes con un grupo de periodistas y los líderes comunitarios para hacer un levantamiento continuo de los homicidios que están ocurriendo en la ciudad de Caracas, y ahorita estamos expandiendo a otras ciudades también, lo que ha permitido generar informes que demuestran el enorme impacto que tienen las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, como violaciones de derechos humanos. Entonces, básicamente los periodistas van a la morgue, levantan información sobre lo que está ocurriendo ahí, los cuerpos como van ingresando y conversando con los familiares, y luego esas versiones que los periodistas recogen son validadas también con nuestros líderes comunitarios en las comunidades para saber que en efecto lo que ocurrió es lo que las personas han reflejado a los periodistas.
Y por último, el cuarto eje que les quería contar del trabajo de reducción de violencia a través de la construcción de alianzas ha sido la recuperación de espacios. Y en la portada de la presentación veíamos la cancha de Mamera. Ya hemos recuperado 20 canchas como esa en toda la ciudad de Caracas. Y esa experiencia ha sido una experiencia con un enorme potencial. Ha sido una experiencia que ha permitido dar espacios de primer nivel, de primera calidad artística a las comunidades. Voy a retroceder para que puedan ver lo que significa esa imagen otra vez. Pero bueno, básicamente esta es la cancha, como ven aquí. Hemos hecho 20 como estas, y eso ha sido posible gracias, como a lo que les decía, al acompañamiento de cuerpos diplomáticos, de comerciantes que han hecho pequeñas donaciones para que estos espacios puedan tener esta calidad, también del sector privado. Como ven, ahí está el logo de una empresa llamada Venix, que ha hecho donaciones de pintura también. Y han sido procesos donde hemos logrado apostar no solamente por el deporte, sino también por el arte, las comunidades y la autoestima de lo que significa vivir en el barrio y de lo que significa tener espacios que estén acorde con lo que se merece la comunidad. Para nosotros, en el tema de lo que ha significado Vamos Convive, lo cual ha sido el impacto, 50% de los chamos que participan del programa reducen el acceso a las drogas, 95% de los participantes han completado su formación como barberos, 25%. Aquí hay una persona, Vilma, que me está solicitando algo y me está distrayendo un poco. Por favor, Vilma, no me pongas más el mensajito. 95% de los participantes han completado su formación como barberos, 25% de los graduados han iniciado sus negocios y 45% se han alejado de las malas influencias, ¿no? Aquí este programa de formación ha sido gracias a alianzas como con barberos en el Centro San Ignacio, que se han puesto a la orden para enseñar a los chamos cómo pueden desarrollar su talento en este oficio. Hemos tenido apoyo de comerciantes locales, vamos a decir, incluso locales muy prestigiosos como Café Carbone, como la Danubio, que han dado espacio a estos chamos para formarse. También lo hemos hecho en electricidad, y los testimonios son muy potentes, ¿no? Estamos hablando de chamos de 15, 16, 17 años que habían abandonado los estudios y que dicen, bueno, me la pasaba no haciendo nada y ahora tengo un oficio donde distraerme, tengo cómo ganarme dinero. Antes pensaba que era inútil, ahora sé que tengo talento. A mí una vez en el Café Arábica, donde nosotros logramos que uno de los chamos que habían pasado por la formación pudieran ser uno de los mesoneros ahí, me decía el gerente que este chamo, bueno, llegaba tarde, que al principio no sabía lo que era trabajar, nunca había trabajado, pero luego de 6 meses y luego de haber recibido la formación, se había convertido prácticamente en el mejor mesonero del local. Y él me decía a mí, Roberto, yo lo único que necesitaba es que alguien apostara por mí. Pero ese alguien no es una persona, ese alguien es una alianza entre distintas organizaciones de tipo social, de tipo empresarial, de tipo cultural, que hemos puesto todo nuestro enfoque en un objetivo concreto y que ya hemos logrado significativos resultados, ¿no? En términos de los resultados de las canchas, hemos impactado a 12 parroquias del municipio, más de 28 equipos que practican a diario. Son 20 canchas deportivas, como les decía, más 3 espacios recuperados de tipo urbanístico, y ha sido fundamental también ahí contar dentro de la alianza con los venezolanos en el exterior, que mandan pequeñas donaciones para hacer posible este esfuerzo, ¿no? Bueno, ya les contaba el tema del monitor de víctimas, de lo que significa recoger la información y visibilizar esta tragedia. Ahí hemos contado también con el apoyo de artistas tan reconocidos como Elba Escobar, que ha alzado la voz en nombre de miles de madres que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Por último, en el tema de Convive, algo que me tiene a mí muy ilusionado, es un nuevo proyecto que está justamente en curso, que se llama Juego Limpio, el reto Juego Limpio. Básicamente este reto surge de que, como ven, las canchas han sido muy bonitas y han tenido mucha visibilidad en redes sociales, y el equipo ha recibido
cientos de solicitudes, no solamente en Caracas, sino en toda Venezuela, gente que quisiera recuperar las canchas con esta misma metodología, pero por supuesto no tenemos los recursos. Entonces se nos ocurrió la idea de crear una competencia para seleccionar cuál iba a ser la siguiente cancha a recuperar y de cierta manera a través de esa competencia promover un tema tan importante como el tema del reciclaje. ¿Y de qué va la competencia? La competencia básicamente es que la comunidad que se organice y recoja y clasifique más material de reciclaje durante 3 meses que están justamente ahorita en curso, se va a ganar la recuperación de su cancha. Y para eso, bueno, fundamentalmente hemos tenido que construir alianzas. Hay una empresa que se llama Multirecicla, que hace toda la labor logística de recoger el material de reciclaje en las comunidades, mientras que nosotros como organización hemos logrado captar también a otras organizaciones de base en las comunidades que se han sumado a este esfuerzo y que les puedo decir que ha sido verdaderamente espectacular. Hemos recogido más de 10 toneladas de material de reciclaje clasificado, comunidades que yo todavía no había conocido se han sumado al esfuerzo y me han dicho que, bueno, esto ha generado todo tipo de alianzas también en sus propias comunidades. En el caso de Coche, por ejemplo, que ha sido una de las comunidades más activas con este esfuerzo, me decía que, por ejemplo, una persona de la comunidad que da clases de yoga, dijo, bueno, como queremos ganar en la recuperación de la cancha de la comunidad, pone su talento a la orden de la comunidad para dar clases de yoga, pero la gente tiene que traer un potecito, la gente tiene que traer como contribución para entrar a la clase, tiene que traer una contribución para el proyecto de reciclaje. Y así como eso, también con los equipos deportivos de los chamos, sembrando en ellos una cultura, la importancia de saber que el material de desecho pueden ser también recursos para una economía circular. Con respecto a Alimenta la Solidaridad, que ha sido un proyecto con un enorme crecimiento a nivel nacional, bueno, ha sido fundamental contar con el apoyo de miles de personas que de cierta forma se han puesto a la orden para hacer de este sueño una realidad. Pero algo que para mí era muy importante en la mañana de hoy conversar con ustedes es que a veces pensamos que estos proyectos son proyectos inalcanzables, ¿no? Cuando estamos hablando de un proyecto que le da almuerzo a más de 18.000 niños todos los días, dice, bueno, ¿cómo se puede lograr eso? Pero yo quiero contarles que, como todo, este es un proyecto que nació siendo muy pequeño, un proyecto que nace en el 2016 en una escuela en Holanda Aparicio, con nuestro aliado, el Padre Infante, para atender a 60 niños durante 8 semanas. Ese era el compromiso que habíamos asumido. Pero a raíz de que tú empiezas y que tú empiezas a demostrar resultados, no esperas a tener un gran plan desarrollado, sino empiezas en pequeño y empiezas a tener ese trabajo para mostrar, ese hacer. Vas construyendo la credibilidad y las ganas de mucha gente de sumarse. Y ese es el ejemplo de Alimenta la Solidaridad, un proyecto que arrancó pequeñito en una comunidad y que se ha ido multiplicando gracias al apoyo y a las alianzas que hemos construido. Hemos tenido apoyo de organizaciones de salud, de cuerpos diplomáticos, de aliados locales que permiten generar estos insumos. Una de las alianzas más bonitas son de Johnny, que mismo se llama el Gocho, que trae verduras y productos desde la grita a digamos, a toda la línea de comedores en Venezuela. Así hemos además estimulado lo que es la producción local, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido también donaciones de ayuda humanitaria en tanques de agua, lavamanos, productos de higiene, que en el marco de la pandemia han sido fundamentales para poder seguir operando con seguridad. En el caso de sustento, yo les hablaba, es la iniciativa que desarrollamos para poder darle sostenibilidad económica. ¿Cómo hacemos para poder generar nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, bueno, sustento representa un plato de comida donde comen 3. Entonces, bueno, ¿cómo funciona eso? Bueno, básicamente es un plato de comida que se prepara para la venta y con la venta de ese plato de comida se generan los recursos para pagar otros 2 platos de comida. Uno, el de las madres que lo están preparando porque empiezan a recibir un ingreso y poder pagar su propia comida.
pero también cada comida que vendíamos, que vendemos con sustento, es una comida que contribuye para una comida dentro del comedor. Es decir, la ganancia de ese negocio social, vamos a decir, es reinvertida en los comedores de Alimenta la Solidaridad. Y ha sido un proyecto con un enorme impacto en las familias que participan. Muchas de estas mujeres nos cuentan que bueno, ellas nunca pensaron que podían trabajar, que podían ser productivas. Incluso algunas han tenido problemas hoy en día con sus parejas porque tienen mejores ingresos que sus parejas y sabemos que uno de los grandes retos culturales que tenemos en Venezuela es el machismo. Entonces, bueno, les hemos dado también acompañamiento para que ellas puedan hacer valer lo que es su contribución al hogar y que puedan ellas también ser independientes financieramente, ¿no? Hoy en día, y esto para nosotros fue también el resultado importante de estas alianzas, tuvimos la posibilidad de apoyar con más de 110.000 comidas para el personal sanitario durante la pandemia. Teníamos nuestro equipo de sustento armado al desarticularse un poco los clientes que estaban comprándonos a diario porque se cerraron las oficinas. Dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, queríamos hacer una contribución a esos trabajadores de la salud, con quienes hemos construido alianzas también a través de sus sindicatos, que están dando la cara en el COVID, en la primera línea de los hospitales, con un salario muy injusto, y que aún así seguían yendo, arriesgando la vida de ellos mismos y de sus familias. Entonces nos acercamos a la Embajada de Alemania y les dijimos, mira, ¿qué les parece si ustedes nos compraran la comida como si fuera para ustedes, pero en vez de consumirla, nosotros la llevamos todos los días a los hospitales? Y así construimos una alianza con ellos que permitió llevar al personal sanitario más de 110.000 comidas durante toda la pandemia. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un trayecto basado, como les decía, en la construcción de alianzas. A mí me dijo una oportunidad una persona que acompañó nuestro proyecto, una frase que me encantó. Me dijo, mira, Roberto, nunca pierdan este contacto con la comunidad porque tu cabeza piensa donde están tus pies. Y yo creo que eso es muy importante, tener los pies siempre donde están las mayores injusticias, donde están las mayores desigualdades, para poder trabajar en construir alianzas que nos permitan un país más justo, más próspero, más democrático. Entonces, bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacerles esta presentación y me encantaría ahorita abrir espacio para una conversación de poder responder las preguntas que tengan. Y bueno, por supuesto aquí también puse la posibilidad de un formulario para podernos mantener en contacto luego de la presentación. Bueno, muy bien, gracias, Roberto. Vamos a dar inicio a los comentarios, preguntas, ideas a través del chat. Mientras van llegando, yo hago un comentario general que tiene que ver con el espíritu de este ciclo de conferencias magistrales sobre políticas públicas. Muchas veces cuando uno piensa o expresa la idea de políticas públicas locales, en general el público puede pensar que es un asunto que le compete solo a las estructuras de gobierno, vale decir, al Estado. Esa es una manera de pensar las políticas públicas ya desfasada, es muy convencional, es muy tradicional, porque evidentemente la experiencia se ha encargado así de demostrarlo. Hoy día las políticas públicas, es decir, las intervenciones sobre asuntos públicos colectivos que nos competen a todos, no solamente es un asunto del Estado y de sus estructuras de gobierno, sino también de la sociedad civil, de liderazgos civiles, empresariales y que hacen vida o militan en las ciudades, en zonas rurales, que procuran la búsqueda de soluciones para los problemas que agobian a cada comunidad.
Lo que nos ha traído hoy Roberto en su exposición muy clara es la idea de que dependiendo del enfoque que se asuma, haciéndose de una clara metodología de incidencia y con la idea de alianza para remontar algo que es quizás una de las limitaciones que se impone la gente, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica y la procura de los recursos, eh, digamos, utilizando esas tres herramientas, tres ideas y tres métodos, los proyectos que nos expone Roberto Patiño hoy han seguido adelante a lo largo de estos 10 años y lo más claro y más importante es que allí están los resultados en cada uno de los proyectos que nos exponen. Ha llegado aquí un comentario que habla de la importancia de la contribución de las instituciones a la sociedad en general, donde la crisis mundial ha afectado sensiblemente a la juventud. Y trata y toca el tema del abandono de los estudios para incorporarse al trabajo. Te dejo ese comentario, Roberto, para abrir los fuegos por allí. Gracias, Carlos. Sí, en efecto, estoy leyendo aquí el comentario de María. Te agradezco mucho, María, tu aporte y tu comentario. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que la juventud debe ser uno de los focos más importantes de cualquier organización que quiera tener impacto social y desde la construcción de alianzas. Y en ese sentido, nosotros hemos tenido una experiencia muy gratificante porque hemos visto que cuando se proponen proyectos de formación para el trabajo, cuando se proponen proyectos alrededor del deporte, la cultura, hay una enorme disposición de los jóvenes a participar. Y yo creo que eso, sin duda alguna, muestra que hay una oportunidad para poder lograr esos cambios que queremos ver en nuestra sociedad, porque al final la juventud es también el futuro. Está silenciado, Carlos. Listo. Ok, llega otro comentario quería saber, Roberto, si se ha ido más allá de las casitas, la paradera de las torres, los 8 sectores, con jefes de sectores, etcétera. Ahí tienes el mensaje. Yo lo envío a mí. Sí, gracias, Miriam, gracias por tu mensaje. Sí, en efecto, hemos recorrido la pradera, las torres y la verdad es que hemos visto que ahí también hay una enorme posibilidad de tener impacto y siempre estamos abiertos a desarrollar más proyectos, pues, ¿no? El gran reto es cómo construir alianzas donde cada quien pone su granito de arena, ya que los recursos son siempre limitados y por eso yo creo que la construcción de alianzas es el elemento clave que permite un esfuerzo multiplicador, que permite llegar a más personas y que permite desarrollar proyectos de alto impacto social. El siguiente comentario es de Isabel. Ajá, felicitaciones a mi convive por el trabajo realizado. La participación de los jóvenes es fundamental. Es correcto, Isabel, de acuerdo, y creo que ahí todos tenemos el reto de brindar y desarrollar plataformas de participación, ¿no? También a las universidades, ir a los liceos y ofrecer a los jóvenes otros caminos, otras visiones. Y como decía anteriormente, mi experiencia es que tanto los hombres como las mujeres jóvenes tienen todas las ganas de desarrollar proyectos de vida y que muchas veces lo que hace falta simplemente es la oportunidad. Entonces, en ese sentido, completamente de acuerdo contigo, que la participación de los jóvenes es fundamental para este tipo de iniciativas. Hago un comentario mientras llegan otros por el chat. Tiene que ver, Roberto, con cómo a lo largo de estos años y en la medida en que los proyectos han crecido ¿Sí? en tamaño y en ubicación territorial y penetración,
¿Cómo han lidiado con la presencia o no de las estructuras de los gobiernos locales o regionales y además con las estructuras partidarias que siempre están presentes en los sectores populares fundamentalmente y de manera pues específica las estructuras que desde el gobierno nacional se han venido incorporando? Es decir, ¿qué se han encontrado? ¿Qué estrategias han usado para disminuir las resistencias ante tantos proyectos que han desarrollado? Mira, ahí te puedo contar en muchas experiencias, ¿no? Pero yo creo que al final lo que le genera, lo que derrumba todas esos obstáculos es el hacer, ¿no? El desarrollar proyectos y la constancia. Porque cuando uno es constante en el trabajo, la gente lo valora y construye confianza, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando nosotros estamos iniciando nuestro trabajo en Convive, en el año 2013, por ahí, 2014, que la polarización política también estaba muy fuerte, nosotros empezamos a desarrollar una relación con un líder cultural en San Agustín del Sur, que se llamaba Guapachá, que en paz descanse, murió lamentablemente de un infarto. Eh, y Guapachá era una persona muy carismática, ¿no? Él había estado por los malos pasos, pero a través de la percusión había salido de esa vida y se dedicaba a enseñarle a los niños de San Agustín cómo ser artistas a través de la percusión y alejarse de los malos pasos. Entonces, para nosotros era una persona que tenía una visión. Él era muy chavista, pero era una persona que tenía una visión muy similar a la nuestra en cuanto a la importancia de este trabajo. Y pues, logramos desarrollar con Guapachá una relación de colaboración, de respeto mutuo, donde empezamos también a intercambiar ideas, a ver posibilidades y acercamientos. Y en una oportunidad estábamos haciendo una actividad en otro sector, en Antímano, una actividad social con un sancocho, con una jornada médica. Y recuerdo que llegó un grupo colectivo muy violento, que, digamos, querían sabotear la actividad, agredirnos. Y estaba Guapachá ahí. Y Guapachá se enfrentó a ellos y les dijo, mira, estos chamos ustedes se dicen revolucionarios. Estos chamos hacen un trabajo social mucho más importante de lo que ustedes están haciendo. Y no es justo que usando un argumento político partidista ustedes quieran sabotear una actividad que beneficia a esta comunidad. Entonces, para mí ese episodio grafica lo importante que es esa construcción de confianza y tener valores claros con los que la gente pueda sentirse identificada. Y cuando eso ocurre, esas tendencias, vamos a decir, esa polarización se disuelve. Claro. Eh, o- Llega otro comentario, allí lo tienes. Ujú. Aquí veo el comentario de buenos días de Susana. Bendiciones, es gracias a esas iniciativas que podemos ver la calidad humana de las comunidades. Claro que sí, la calidad humana de nuestras comunidades es infinita. María dice, hoy escuché en una entrevista por Globovisión, el invitado refería a que buena parte de la falta de credibilidad, tanto en el gobierno como en la oposición, estaba en que se pierde la visión a anteponer los conflictos internos a los reales problemas que le interesan a la población. Es muy cierto lo que usted refiere. De acuerdo, María, yo pienso que la peleadera y el egoísmo han hecho mucho daño a nuestro país y la gente valora cuando se desarrollan proyectos que tienen resultados concretos, resultados tangibles y que no son solamente en el marco de una confrontación discursiva que lo que ha traído lamentablemente es mucho sufrimiento a nuestro país. Carmín dice saludos desde Yaracuy, agradecemos estos espacios de formación que nos generan ideas que podemos usar en nuestro estado. Desde Yaracuy estamos organizando especialmente el gremio agricultor, buscando alianzas para reactivar esas áreas. Hemos comenzado con talleres del sector privado hacia ellos, haciendo presencia en 4 municipios. Me parece fabuloso lo que cuentas, Carmín. Creo que ese es el camino, construir alianzas, lograr acercamientos. Ese aprendizaje además siempre debe ser de dos vías, ¿no? Yo no creo la visión de que hay un grupo que es iluminado que viene a resolver los problemas de la comunidad. Yo creo que la comunidad tiene mucho que aportar y mucho que enseñar también. Y es por eso que esos espacios de conversación y de construcción colectiva pueden generar proyectos maravillosos. Lo digo desde la experiencia personal.
Yo tengo más de 10 años dedicado a promover este tipo de proyectos y ha sido la experiencia formativa más importante que he tenido en mi vida, incluso más que la que tuve en las universidades donde pude estudiar. Elvia Bautista, hola, buenos días, un placer conocer el trabajo. Si pueden tener mi número de contacto, cómo ha sido el porcentaje de los embarazos en adolescentes. Sí, Elvia, aquí estoy dejando, aquí tenemos lo voy a poner también por el chat, un link para mantenernos en contacto. Puedes llenar ese formulario y vamos a poder seguir conversando sobre estos temas. Y fíjate, el tema del embarazo precoz es un tema súper complicado. Es un tema que yo creo que debemos todos priorizar. Y como les contaba el caso de Fabiana, con el proyecto Vamos Convive, hay que pensar en muchísimas otras iniciativas de formación para el trabajo. Yo le decía a las muchachas que estuvieron en Vamos Convive, no solamente porque así como estaba Fabiana, que acaba de tener una bebé allá en Brisas del Lago, también había una muchacha que me impactó mucho, se llama Victoria, con 15 años, ya tiene la idea de montar una peluquería, luego de hacer este proyecto, de haber pasado por esta formación, y ella todavía no es madre. Y yo le decía, mira, la importancia, a las que ya son madres adolescentes, tenemos que acompañarlas y apoyarlas, pero también promover que nuestras jóvenes puedan esperar en términos de no ser madres tan jóvenes, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida y puedan también tener una base más firme y con mayor independencia económica para el momento que decidan tener su familia, no depender de nadie, sino poder desarrollar sus casas sin, digamos, y darle las mejores oportunidades a sus chamos también. ¿Podrías indicar por acá los contactos en sus redes sociales y el formulario? Ahí ya puse el formulario. Voy a poner también las redes sociales, tanto de Convive como las mías, para que podamos mantenernos en contacto por ahí. No sé cómo escribir en negro ahora, qué fastidio. ¿Perdón? Sí. Aló, aló, ¿tienen el micrófono encendido? Ajá. Un comentario, Roberto, que siguen probablemente llegando otros por el chat. Sí. Al día de hoy, y con todos los proyectos, ¿de cuántas personas estamos hablando en términos de equipo de trabajo? Mira, es una muy buena pregunta. Y ya hoy en día Alimenta la Solidaridad es una organización, vamos a decir, independiente. Yo me separé de Alimenta la Solidaridad el año pasado porque estaba teniendo cada vez más visibilidad en lo político y queríamos desvincular lo humanitario de lo político. Pero Alimenta la Solidaridad es un equipo de más de 1000 voluntarios a nivel nacional que todos los días trabajan en el proyecto. Eso suena muchísimo, pero eso arrancó siendo un equipo mucho más pequeño, un equipo de 5 o 10 personas, y poco a poco fuimos creciendo. En el caso de Convive, también estamos hablando de cientos de voluntarios de toda Caracas, ya también a partir de ahora en Aragua y en otros estados del país están haciendo este trabajo de reducción de violencia. Ahí llega un comentario, Roberto, que no Sí. está acá en el chat, porque lo enviaron a través de YouTube. Lo envía Alfredo Padilla. Y además de felicitarte, pues dice, la clave de cómo hacer todo este trabajo es la convergencia para la convivencia a favor del desarrollo económico local, del empleo y el autoempleo incluido. Ese lo envía, como te dije, Alfredo Padilla. Sí, bueno, Alfredo, una persona que admiro mucho por su trabajo y creo sin duda alguna que es un tema fundamental. Todo lo que signifique la formación para el trabajo y para el emprendimiento, creo que es parte debe ser una de las piedras fundacionales de la Venezuela para el siglo XXI que tenemos que construir. Una Venezuela que deje atrás el rentismo petrolero, una Venezuela en la cual tú para poder avanzar en la vida no tengas que depender de una conexión política, de estar cerca del Estado, sino por el contrario, a través de tus propios talentos, de tu propio esfuerzo, puedas tener tu propio negocio o también trabajar, en tener un empleo digno. Yo creo que ese
esa es una de las más grandes prioridades de nuestro país. Yo una vez leía que, y me parece que es una afirmación muy cierta, que el mejor programa social es un empleo de calidad. Y es verdad. Es verdad que una familia, cuando tiene un empleo de calidad, sea porque emprendió y tiene un proyecto propio o porque forma parte de una estructura más grande y tiene sus propios ingresos, eso genera toda una cantidad de bienestar para esa familia y de estructura y de certezas, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá donde tenemos que apuntar todos, el tener una economía que funcione, el tener una sociedad más justa y sobre todo yo creo que los venezolanos estamos atravesando por una gran tristeza todos, que es la separación de nuestra familia, lo que ha generado esa migración masiva, el desgarramiento de la familia venezolana y estoy convencido de que si nos unimos y si desarrollamos proyectos de alto impacto, cada quien en sus comunidades, cada quien en sus espacios, vamos a poder construir una historia distinta y vamos a poder movilizarnos para construir ese cambio que todos anhelamos. Claro. Un comentario adicional que te formulo, y vista la amplitud y calado del proyecto y los programas que ustedes mantienen, tiene que ver con algo que ya tú mencionabas respecto al proyecto, que es la sostenibilidad económica y financiera. Pero esa misma inquietud sería interesante que nos comentara cómo la han pensado respecto a aquellos a quienes ustedes asisten. Me explico. Es decir, ustedes han promovido el empleo y la formación para el empleo, la creación de talento. Eh, Todos sabemos que muchas veces, pues, una formación inicial promueve capacidades de empleo, pero a veces no son sostenibles. Y a eso le agrego una idea adicional, que seguro la han pensado también, es cómo, cómo se han planteado la incorporación de las nuevas tecnologías en la, la creación de redes para la sostenibilidad de todo aquello que ustedes hacen, sobre todo en materia productiva, en materia de empleo, porque eso tiene mucho que ver pues con la innovación social que hoy se está incorporando en proyectos autónomos como los que ustedes llevan adelante. Mira, para nosotros ha sido fundamental el tener primero un equipo y una visión clara de hacia dónde queremos dirigir ese impacto social. Y segundo, como he explicado durante los últimos minutos con la presentación, empezar pequeño, ¿no? Empezar teniendo una estructura y un concepto sólido, pero no esperar a tener grandes recursos ni decir, bueno, yo nada más arranco cuando ya tengo cientos de comedores, cuando puedo arrancar cientos de comedores, que arranco, no. Para nosotros se trataba siempre de empezar con pequeños proyectos de impacto social y desde ahí ir construyendo hacia una visión mucho más, vamos a decir, integral y mucho más ambiciosa, ¿no? Entonces, yo creo que para todos los que nos están viendo, que tienen una inquietud social, que tienen ganas de desarrollar proyectos, creo que es fundamental empezar siempre con las expectativas, eh, vamos a decir, de tener resultados. Yo creo que ese es el elemento central, tener resultados. Y a raíz de que tú tienes resultados y vas demostrando en el hacer esos valores, esa visión que tienes, puedes ir construyendo y puedes ir edificando algo mucho más grande. También veo aquí que una persona en YouTube dice, ¿cómo se desvincula lo humanitario de lo político? Bueno, básicamente me desvinculé yo de lo humanitario cuando yo empecé a tener una participación, una visibilidad más grande en lo político. Yo creo que el trabajo de Alimenta la Solidaridad ha sido un trabajo donde se ha demostrado que independientemente de la tendencia política de la gente que participa, lo que se privilegia es el impacto en los niños que más están sufriendo. No se le pregunta a un niño si su padre es de una tendencia, de un color político o del otro, ni se veta a nadie por razones partidistas. Los comedores Alimenta la Solidaridad han sido un ejemplo de la transparencia de cómo se puede trabajar un tema tan sensible como lo humanitario sin que tenga consideraciones políticas asociadas.
Roberto, ¿piensan extender estos proyectos a otros sectores de la Gran Caracas? ¿Esperan el apoyo de los gobiernos locales? Gracias. Bueno, Olga Linda, estamos, importante que sepa que alimenta la solidaridad y convive, tienen presencia en muchos sectores de la Gran Caracas. Y por supuesto que siempre estamos buscando oportunidades, cada una de estas organizaciones, de tener impacto más allá de las comunidades donde estamos. Contaba el ejemplo del reto Juego Limpio, que fue un reto que ha ido inspirando a muchísima gente a sumarse y que ojalá en el futuro podamos seguir creciendo hacia otros sectores. La parte complementaria de esa pregunta es, ¿esperan el apoyo de los gobiernos locales o, digamos, lo han logrado? Mira, no ha sido fácil, no ha sido fácil, siempre estamos abiertos, por supuesto, a que pudieran sumarse a, a esas transformaciones si así lo quisieran, porque yo creo que el gran tema en Venezuela hoy es unir, es sumar y no restar. Entonces, si hay algún gobierno local que está dispuesto a poner su granito de arena, pues bienvenido sea. Bien. Bueno, yo voy a ir haciendo unos comentarios finales y si surge pues otro en el chat o proveniente de YouTube, igual pues lo abordamos porque estamos muy bien de tiempo, ¿no? Excelente. Sí, esta es la sexta conferencia, como lo anunciamos al inicio, forma parte de una estructura general que aborda las políticas públicas locales. Por supuesto, no es fácil abordar todas aquellas que son fundamentales en el desarrollo de la vida local, pero bueno, hemos tratado de apuntar y estamos tratando de apuntar hacia algunos asuntos relevantes que están en la agenda del día y que tienen que ser tratados pues, a nivel local, como fue el tema de el pensamiento sobre las ciudades abiertas o el pensamiento acerca de la transparencia en la gestión. Y este de hoy, que tiene que ver con las alianzas público-privadas o privadas-privadas o en distintas bandas, en distintas líneas de alianza que procuran soluciones a nivel de zonas concretas, con nombre y apellido, que es la inspiración metodológica que nos ha expuesto Roberto en la mañana de hoy, ¿no? Esta línea de trabajo de seguir pensando los procesos locales, lo vamos a continuar dentro de un par de semanas, dentro de 2 martes exactamente, con otra conferencia que va dirigido hacia el asunto del ambiente, es decir, cómo abordar o cómo ver o cómo pensar el tema ambiental respecto a la gestión de políticas públicas locales. Esto lo va a abordar el profesor Jesús Delgado de la Universidad Central de Venezuela, del CENAM específicamente, dentro de 2 martes. Posteriormente tenemos la 8ª conferencia que nos trae la profesora Yolima Arellano, y es un tema poco trabajado o en todo caso poco explícito en las políticas públicas locales, que es la relación del manejo del asunto de género y el desarrollo local. Sí, sobre esto hay mucho discurso, sobre esto se habla bastante, pero ¿cómo se vincula el proceso de género y los derechos de género cuando uno piensa hacer gestión local? Eso es un tema que creemos que es fundamental y eso lo vamos a abordar dentro de 6 semanas. Luego de la conferencia del profesor Jesús Delgado, volvemos al esquema de 4 semanas luego y tendremos la discusión sobre las políticas de género. Y la última conferencia magistral, que será el 29 de noviembre, está a mi cargo y tiene que ver con un tema que varios conferencistas han venido abordando de manera específica en cada una de sus ideas, que es el tema del desarrollo económico. Es decir, cómo pensar el desarrollo económico de nuestras localidades y nuestros territorios, partiendo de una hipótesis que es la que voy a manejar en ese entonces,
y es que, y ya Roberto lo asomó en su conferencia y en sus respuestas también, y es que sin sostenibilidad económica es muy difícil procurar el bienestar de las comunidades. Hay que pensar seriamente en la producción de riqueza para pensar en la solución de problemas sociales. De manera que no está desvinculado un tema del otro, sino que todo lo contrario, la producción de la riqueza y que la población entienda esto como un asunto fundamental es la plataforma para procurar salida al asunto de la pobreza. Esas son las 9 conferencias y con eso cerraremos el 29 de noviembre. No habiendo más escritos en el chat, sino las gracias que te da Susana, Enrique, Roberto, en nombre de todos los que hoy se han conectado, que han sido bastantes. Se han conectado muchas personas por acá, pero también se conectaron por YouTube, porque hemos constatado que hay personas que no pueden tener acceso a Zoom desde donde están, pero lo logran hacer por YouTube. Y también hemos visto con satisfacción cómo luego de cada conferencia y en los días subsiguientes, la cantidad de entradas y visitas a la conferencia grabada suele pasar de las 100, 150 personas, lo cual habla mucho de la importancia de los temas que se están tratando y no dudo que este tema en específico va a tener también muchas visitas. De manera que, Roberto, no nos queda sino darte las gracias. Muchísimas Muchas gracias gracias a ustedes. por tu valioso aporte, por tus ideas, por tu claridad y sobre todo por el compromiso que tienes con el trabajo en comunidades y espacios locales, porque estamos convencidos que es una línea fundamental para la superación de problemas que tenemos en todo el país. A todos los que asistieron hoy, muchísimas gracias. Los invitamos a vernos de nuevo dentro de 2 semanas, dentro de 2 martes, con la conferencia de la relación de la gestión ambiental y los asuntos locales en Venezuela. Buenos Muchas días a gracias, todos. Carlos. Nos desconectamos. Roberto, te Bueno, muchas escribiré. gracias. Ya Gracias. hablaremos con más calma. Creo que hay muchos temas comunes que nos van a ocupar y hay que seguir promoviendo estos espacios de conversación y de diálogo. Hasta Muchas luego gracias, y Carlos, y a todo tu buenos días equipo. a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Y ahí también les puse por el chat mi número de WhatsApp si quieren escribirme. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad al instituto y a todo el equipo. Y veo aquí gente escribiendo desde Maracaibo y incluso hoy que está Vanessa de Ramírez, la primera dama de Maracaibo. Qué gusto que estuviste por aquí. A Olga Linda, a Susana, a todos, muchísimas gracias. A Isabel por haber escrito y por haber participado. Muy bien. Bueno, será hasta la próxima. Que Hasta la tengan próxima, todos pues feliz muchas día. gracias. Bueno, hasta luego. Chao.